días y gracias por asistir a esta jornada sobre el cine en Canarias. Como se ha anunciado, va a haber un pequeño cambio sobre el programa previsto por un retraso de uno de los ponentes de la primera mesa. Vamos a comenzar ahora tratando la labor de las instituciones públicas en el fomento y desarrollo del sector audiovisual regional y la atracción de rodajes nacionales e internacionales. Quiero agradecer al Gobierno de Canarias por la organización de estas jornadas y al patrocinador de las mismas, Fundación Cajamar, así como a los colaboradores Berta, Satocán y Relaxia. Nos acompaña en esta mesa Natacha Mora, responsable del Departamento Audiovisual de Canarias, Cultura en Red, del Gobierno de Canarias, y Concha Díaz, coordinadora de la Tenerife Film Commission, un departamento de turismo de Tenerife, empresa pública dependiente del Cabildo Insular. Mi primera pregunta, si les parece bien, comenzamos por Natacha. Natacha, el pasado noviembre, el Consejo de Gobierno Autonómico anunció la puesta en marcha de la llamada Estrategia Canaria de las Industrias Culturales y Creativas Audiovisuales, con el propósito de aprovechar el potencial de desarrollo económico y de creación de empleo de nuestro sector. Nos gustaría que nos comentaras, por favor, las líneas fundamentales de esta estrategia y qué hitos se han ido cubriendo hasta el momento. Gracias. Gracias, Luis. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, efectivamente, en noviembre de 2015 el Consejo de Gobierno aprueba la elaboración de esta estrategia. La finalidad de esta estrategia básicamente viene a ser abordar el sector desde una manera más global, ¿no? Con el fin de consolidar y convertir a Canarias como un territorio de referencia. A mí me gusta, de todas maneras, antes de hablar de las líneas de la estrategia, un poco hacer un recorrido de antecedente, ¿no? ¿Por qué se llega a la decisión de elaborar esta estrategia o plan de acción, ¿no? Partimos del año 2009, que es cuando el Parlamento Canario declara el sector audiovisual como un sector estratégico. Entonces, a partir de ahí, el incremento de llegada de rodajes a las islas ha sido algo exponencial. Si bien en el año 2009 creo que llegaron 6 rodajes, en el año 2015 tuvimos 19. Sin contar los rodajes propios de nuestro sector, sencillamente contando la llegada que vinieron a Canarias, ¿no? En el año 2012, por tener así un poco una referencia de los últimos años, en el año 2012 hubo 4 llegadas de producciones audiovisuales, en el 2015 incrementan a 10, en el 2013 incrementan a 10, en el 2014 incrementan a 15, en el 2015 19 y ya en lo que vamos de año 2016 vamos por 9. Y en todo esto, 7 de ellas han sido superproducciones. La última acaba de terminar en Gran Canaria con la de Robert Zemeckis. Entonces, bueno, todo esto pone de manifiesto que estamos ante un sector con un efecto de arrastre muy importante sobre otros sectores de la economía, un sector que incide indudablemente y de manera muy positiva en el desarrollo económico y social de las islas. Y a esto se suma que en el año 2015, a principios de año, entra en vigor la nueva ley de impuestos de sociedades, que más tarde nos hablarán de ella, pero que con esta nueva ley ya Canarias se sitúa como el territorio de referencia o el más competitivo dentro de Europa en cuanto a la aplicación de incentivos fiscales para el tema de producción audiovisual, ¿no? Entonces, dentro de todo ese contexto, pues a nivel técnico sí nos damos cuenta de que esto había que abordarlo de una manera global. No podíamos ir cada isla por su lado, son muchas las instituciones públicas que de alguna manera estaban involucradas en el tema del audiovisual dentro de sus actividades. Entonces, bueno, nos empezamos a sentar técnicos de distintas administraciones, estaba Cultura, Economía, medio ambiente, educación, empleo, en fin, industria y todos los cabildos a través de su Film Commission o a través de sus áreas de turismo en el caso de que no existiese Film Commission, para abordarlo de una manera global. Entonces, el primer consenso que había, que todos estábamos de acuerdo, es que no podíamos salir fuera a las islas a traer rodajes de manera separada, sino teníamos que ir como un único territorio, teníamos que ir como Canarias, porque Canarias es la marca. Entonces, bueno, ya de por sí, yo muchas veces digo, si muchos de los productores extranjeros no saben ni dónde está Canarias,
pues hablarle ya de 7 islas ya podía confundir mucho, y hablarle de incentivos fiscales de Gran Canaria, incentivos fiscales de Tenerife, incentivos fiscales de La Gomera, pues sí que no tenía sentido, por lo que creamos era una inseguridad tremenda. Entonces sí decidimos decir, oye, pues vamos a ir bajo un único paraguas, que es la marca el paraguas que se llama Canary Island Film, y por lo menos sí damos ya esa seguridad de decir, somos un único territorio, los incentivos se aplican para todas las islas igual, y ya luego cada isla se peleará por atraer el rodaje en el buen sentido, se peleará. No nos peleamos, colaboramos. Para atraer el rodaje a su isla, ¿no? Entonces, bueno, dentro de una de esas primeras acciones elaboramos un material promocional a través de, por un lado, una guía fiscal donde se habla de todos los incentivos, cómo se aplican, el 36.1, el 36.2, que eso hablarán más tarde, y también bueno, pues una guía sobre localizaciones, sobre 10 razones fundamentales para venir a rodar a Canarias, y ya aparecemos como Canarias, con un único contacto, de manera que si alguien quiere venir a Canarias, pues ya no tiene 7 contactos, sino un único contacto que luego deriva para cualquier tipo de consulta, sea una consulta a nivel fiscal, sea una consulta de localizaciones, sea una consulta de contratación local, en fin. Entonces ese fue el primer paso que dimos, y a partir de ahí ya empezamos a abordar el sector. A mí me gusta decir que el sector tiene muchos frentes, ¿no? Con lo cual hay que ir abordando cada uno de esos frentes, y para ello establecimos una serie de grupos de trabajo para empezar a trabajar cada una de esas áreas. Entonces, entre los grupos que se han ido conformando, pues está el de formación, que evidentemente una de las grandes demandas que tenemos el tema de la formación aquí en Canarias. Existe formación reglada, formación no reglada, pero bueno, sí creímos necesario hacer un estudio o una radiografía de cuál es la oferta que ahora mismo existe y cuál es la demanda real que hay, ¿no? O sea, oímos muchos productores que vienen y dicen, oye, pues no encuentro estas especializaciones o no encuentro. Entonces, bueno, por ahí sí pensamos que es importantísimo que desde el Gobierno, bueno, pues ponernos todos de acuerdo para crear una formación de acuerdo a la realidad de la demanda que hay, ¿no? Todo esto estamos siempre de la mano, que eso me gusta siempre incidir mucho en ello, del sector privado, es decir, el sector nuestro de aquí, porque creemos que sin ellos esto no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros necesitamos escuchar el sector para saber exactamente cuál es la realidad de ahí fuera, porque muchas veces la administración aquí es como un pequeño gran dinosaurio que va como lento, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar esa línea de formación. Otra de las cosas que detectamos fue el tema de la financiación. Entonces se creó un grupo de trabajo sobre financiación del sector audiovisual, donde se están analizando los distintos instrumentos financieros que se pueden poner a disposición del sector, bueno, para hacer un sector cada vez más competitivo. La idea, creo que todos coincidimos, es crear un tejido industrial y desarrollar esa competitividad cada vez más. En este grupo pues está desde Sodecan, Servicio Aval Canarias, CGR, está Proesca, Promoción Económica, está Cultura, están algunas de la Field Commission, y entre todos el sector privado siempre está, y entre todos, bueno, pues intentar analizar y poner sobre la mesa cuáles son las necesidades para establecer estos instrumentos financieros. Otro de lo que detectamos que también había que afrontar era una coordinación institucional. Es un hecho que vivimos en un territorio fragmentado, con lo que la coordinación a veces se hace muy complicada, porque no solamente se trata de los 7 cabildos, sino dentro de la propia administración regional, pues medio ambiente, cultura, economía, en fin, decidimos sentarnos todos y decir, oye, necesitamos simplificar los procedimientos de manera que cualquier gestión administrativa que haya que hacer sea lo más simple posible, intentar unificar procedimientos tanto con la Field Commission como con el Gobierno para que esto vaya más rápido, ¿no? Y también a nivel estadístico, necesitamos entre todos coordinar bueno, pues unos indicadores internos que veamos exactamente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está dejando todo este sector audiovisual en las islas, ¿no? Y otro de los frentes que consideramos necesarios fue el de las modificaciones legislativas, modificaciones normativas. Hay que darse cuenta que cuando en 2009 el Parlamento declara sector estratégico al audiovisual, sale un decreto, un decreto donde se establecen unos requisitos de obligatoriedad, de obligatorio cumplimiento para poder acogerse a esos incentivos. Ya luego más tarde nos hablarán de este decreto, pero es un hecho que el decreto se ha quedado en ciertos
aspectos obsoletos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la animación, lo ponemos porque estamos trabajando sobre esa modificación. La animación en el 2009 no tiene nada que ver al salto que ha dado ahora en 2016 y ese decreto no recogía bien pues ese sector en concreto, ¿no? Entonces sí estamos abordando pues unas modificaciones normativas, no solamente el decreto, sino lo que hay que modificar es el artículo 18 del REF para adecuar lo que está ocurriendo ahora en Canarias con todas las producciones audiovisuales, bueno, pues a la realidad y que normativamente eso se cambie, ¿no? Y el resto de las mesas vienen a ser pues la internacionalización de Canarias, posicionar a Canarias en estos mercados y ferias audiovisuales con ese paraguas de Canary Island Film, donde además tiene cabida el sector nuestro, que creo que es importante decirlo, porque igual que los incentivos son una herramienta para atraer rodajes, estos incentivos también son una ventaja para nuestros productores salir a buscar coproducciones fuera, ¿no? O sea, ellos pueden tener un proyecto y con estos incentivos salen a estas ferias bajo el paraguas de Canarias y dicen, mira, tengo este proyecto y además en mis islas existe este incentivo, ¿no? Con lo cual también es una manera de atraer rodajes, pero también producir obra canaria. Y bueno, no sé si con eso te respondo, me he enrollado mucho. Yo creo que sí, perfectamente. De todas formas, después abriremos un turno de preguntas, vale. Por si queda alguna cuestión pendiente. Muchas gracias, Natacha. Pasemos a Concha Díaz, coordinadora de Tenerife Film Commission. Concha, mi pregunta para ti es similar a la realizada a Natacha. Bueno, me gustaría que expusieras al público las líneas maestras de la estrategia de Tenerife Film Commission para la atracción de rodajes nacionales e internacionales y también para el impulso del sector audiovisual en la isla. Gracias. Hola, buenos días a todos. Y sí, desde que se creó la Tenerife Film Commission en el año 2000, los objetivos han permanecido más o menos iguales. Hay dos principales, que son, en primer lugar, promocionar el territorio como un lugar de rodaje en el exterior y, por supuesto, apoyar e impulsar a la industria local, ya sea trabajando para que se agilicen los permisos de rodaje o asistiendo a cada producción con aquella necesidad que tenga institucional. En nuestra trayectoria, también les digo que somos pioneros en España y somos miembros fundadores de Spain Film Commission y de European Film Commission, que por tanto también trabajamos en el exterior. A ver. Les quería comentar que en estos 16 años de trayectoria hemos atendido 1.100 producciones o más. Vamos a ver, no son de largometraje. Aquí tenemos incluido lo que la industria local también hace de un modo continuo, que es el spot de publicidad y las sesiones de fotografía. En el año 2009 tuvimos un salto cualitativo. Aquí está también Surfilm, que fue protagonista, porque nosotros siempre trabajamos con los empresarios. En el año 2009, después de 40 años, se rodó en Tenerife una superproducción de Hollywood. Y yo siempre recuerdo al productor que me decía, es que tienen que demostrar que se puede hacer, porque si no, ¿por qué no han venido nunca en 40 años? Y lo demostramos. Y no solo lo demostramos, lo demostró tanto Tenerife como institucionalmente, con el apoyo y que todos los permisos salieran adelante, y también la industria local, que tenía nivel y se ha ido profesionalizando en todos estos años. Después de Furia de Titanes sucedieron 7 largometrajes internacionales. Bueno, internacionales ha habido más, pero superproducciones. 4 de ellos en Tenerife, que quiere decir que somos un destino fiable. Está pasando un poquito como con los turistas. El turista de Tenerife repite mucho. Pues la Warner ha repetido, Universal ha repetido y además hemos tenido el incentivo fiscal, que se ha ido complementando nuestra oferta. Pero el incentivo, lo van a explicar ahora, pero el incentivo nos coloca en el mapa de un posible lugar de rodaje. Porque es la primera pregunta que cuando salimos a Cannes nos preguntan, ¿tienen incentivos? Sí, entonces seguimos hablando. Pero además, yo sé que todos lo sabemos porque vivimos aquí, pero siempre viene bien recordarlo, que tenemos otros factores para convencer a los productores que este lugar es factible para rodar. La bonanza del clima, la calidad lumínica que la adoran todos los directores de fotografía, la diversidad paisajística, y no solo de Tenerife, sino de todo el archipiélago, porque todos estos argumentos que estoy dando sirven para todas las islas.
también la infraestructura hotelera, la conexión aérea, marítima y, por supuesto, nuestra industria audiovisual, que en los últimos años se ha profesionalizado muchísimo. Nosotros teníamos en el año 2013 15 empresas asociadas. En el 2016 ahora mismo tenemos 36. Eso supone que es más del doble. Han venido empresas de fuera y, por ejemplo, el año pasado tuvimos 10 largometrajes en Tenerife y la inversión económica se estima en 19 millones de euros. De todo. ¿Qué ocurre? Que ha dinamizado también la industria local. Que no solo promocionar el territorio, sino que se dinamiza la economía. También tenemos el superordenador, que sirve para los proyectos de animación, por eso también creemos mucho en eso, y nos faltan las series de televisión que aumenten. El año pasado vinieron 2, pero por supuesto nos gustaría que llegaran más. Repito, somos un destino fiable. Les paso ahora los servicios que tenemos, pero antes quería para que vieran todas las empresas que apoyan a la industria y están involucradas. Y como servicios, además de ir al exterior y ahora cada día más coordinados con el resto de islas, también ofrecemos seguridad al productor cuando llega. Montamos las reuniones. Yo anoche estaba con un productor que nos llamaron por la tarde y fuimos a verle, que estaba localizando. ¿Sabes? Se trabaja con los productores. Tenerife y las Islas Canarias son un destino seguro y fiable, de constatada experiencia, y además en todos estos años de trayectoria el Cabildo siempre ha apostado por el sector audiovisual y hemos demostrado garantía como destino. Este es el mensaje principal que quería transmitirles. Muchas gracias, Concha. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas para el público. Si alguien... Veía una mano levantada por ahí, pero no sé si es una pregunta o no. Si alguien quiere preguntar a alguno de nuestros ponentes alguna cuestión. ¿Nadie? Bien, yo tengo una pregunta para ambas. Quisiera saber, a su modo de ver, cuáles son las principales oportunidades y retos que afronta el sector regional en el conjunto de la comunidad autónoma, en concreto para Concha en Tenerife, para consolidar este proceso que estamos atravesando. Hombre, es un hecho que cuando estamos hablando del sector audiovisual siempre pensamos en la llegada de rodajes, pero no hay que olvidar que aquí tenemos un sector, un gran sector, además, profesional, creativo, con mucho talento, pero sí es cierto que ellos ahora mismo transmiten la queja de que no pueden aprovecharse de estos incentivos, ¿no? Por un lado, por la falta de ayudas que ha habido en los últimos años, que debido al contexto económico llevamos unos años sin ayudas a la producción audiovisual, y eso es un efecto cadena porque, bueno, si tú no tienes un principio de ayuda para levantar tu proyecto, te cierra las puertas además para acceder a las ayudas del ICA, del Ministerio, para acceder a las ayudas Ibermedia, en fin, es un efecto arrastre, ¿no? Eso se va a paliar, se supone este año que van a salir las ayudas. Con lo cual ya empezamos a caminar un poco mejor. En cualquier caso, yo creo que es fundamental que todo esto que está ocurriendo se consiga crear una sinergia con nuestro sector, una sinergia tanto a nivel técnico, con contrataciones, como a nivel artístico, a través de nuestros realizadores, como decía antes, que consiga con estos incentivos atraer coproductores, pero en esa línea hay que incidir mucho en la formación. O sea, eso es un reto que tenemos nosotros por delante, de ser capaces de establecer las líneas adecuadas para formar lo que se está demandando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde que es un reto a largo plazo, no es una cosa de hoy para mañana, pero tenemos una comunicación muy fluida, tú lo sabes, con el sector de aquí, con lo cual, bueno, poco a poco de la mano creo que no para allá, pero que sí la perspectiva es positiva, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí. También para nosotros coincidimos en la formación. Por nuestra parte intentamos detectar qué es lo que nos demandan los productores, y después como Film Commission también queremos abrir nuevos mercados, pues por ejemplo las series de televisión, indagar más el mercado indio y por supuesto reforzar, pero siempre de la mano con los productores locales, porque entendemos que ellos son al final quienes lo realizan y son a los que les tenemos que aportar las herramientas. También el sector de la animación es uno de nuestros retos,
porque además no consume territorio. Tenemos el superordenador. Además, otra cosa es que cuando el director de producción o el productor le dice a su equipo que vienen a rodar a Canarias, es algo que les encanta, porque aquí se vive muy bien. Entonces no hay que olvidar nunca el factor humano. Y la animación, te vas a estar delante del ordenador durante muchísimo tiempo en un proceso creativo, pues que nada mejor que si te gusta ir a surf, después puedas ir a coger olas o esto. Y la formación, coincido con Natacha totalmente. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, sin duda el sector audiovisual es seguramente un sector paradigmático por lo que se refiere a la colaboración entre la industria, el sector privado y la administración pública. Y bueno, estas propias jornadas son y hay otros retos, que los inversores puedan participar en las películas.